formation of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. Look at it, Maxwell's equation. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Electrodinámica Cuántica. Hoy vamos a completar el lagrangiano de QED. En el capítulo anterior lo que vimos es la teoría de Dirac, de los fermiones. Y como dijimos en su momento, hay dos tipos de espacios involucrados en esta teoría. Por un lado tenemos el espacio-tiempo y por otro lo que llamaba en su momento el espacio interno. De manera que cualquier punto del espacio-tiempo, por ejemplo este, el punto X, y os recuerdo que X quiere decir tiempo, X, Y y Z. De manera que a este punto le asociamos un vector psi que vive en el espacio interno. Como este esquema quizás es un poco raro de seguir así como en perspectiva, déjame dibujarlo de otra manera. Cualquier punto de aquí tiene asociado un vector que llamamos psi. En realidad no es un vector, sino que es un espinor, pero bueno, una columna de números. Voy a eliminar esta línea azul simplemente para no hacer el dibujo más complicado, pero se ha de entender, cada punto del espacio-tiempo tiene asociado un vector, voy a decir, o una flecha. Muy bien, supongamos que encontramos una solución de la ecuación de Dirac y esa solución, por ejemplo, le llamamos 1. ¿Qué querría decir esto? Pues que, dado un punto cualquiera del espacio-tiempo, por ejemplo este, tendría asociado en el espacio interno, o sea, en otro espacio, una flechita, que en este caso sería la flechita psi1 en este punto, o sea, mejor dicho, en este punto. Pero, por ejemplo, si nos fijáramos en el punto este de aquí, en otro cualquiera, pues claro, ahí habría otra flecha. Sigue siendo la solución psi1. Y quien dice estos dos puntos, pues uno más. Por ejemplo, este. En este punto también habrá otra flecha. De hecho, con todos los infinitos puntos del continuo espacio-tiempo, habrá una flecha. Solo he representado 3, pero ya os podéis imaginar que hay infinitos. Pues bien, el conjunto de todas estas flechas es lo que llamamos psi1. O, dicho de otra manera, psi1 es un campo vectorial. O sea, dime el punto y te diré la flecha. Pues bien, ahora lo que me pregunto va a ser de una relevancia, no sé cómo catalogarla, inmensa. Imaginemos que alguien nos dice que quiere construir una nueva solución de la ecuación de Dirac, pero a partir de la solución 1, concretamente multiplicando por una matriz. Y para hacer primero el caso sencillo, vamos a imaginar que esta matriz es constante. Cuando digo constante, me refiero que no depende del punto, es decir, que la matriz es la misma para cualquier punto. Por supuesto, estas matrices son 4×4 con elementos complejos, porque psi es una columna de números complejos y entonces, si no, no sería consistente. Lo único que tendríamos que hacer es comprobar que entonces la nueva psi, la 2, también es solución. O sea que la pregunta es, ¿existe alguna m en la teoría de Dirac en la que pase esto? Entonces, estas matrices m, puede que exista solo una, la 1, 2, menos 1, 3, 2, etcétera, ¿no? O sea, una de concreto, ¿no? O pudiera ser que hubieran infinitas. Y si encima tenemos suerte, imaginemos que a lo mejor depende de algún parámetro, ¿no? O de varios parámetros. Y si encima aún tenemos más suerte, imaginad que este conjunto de matrices, junto con la operación multiplicación de matrices, imaginemos, ya puestos a soñar, que pertenecen a algún tipo de grupo de Lie. Bien, pues si este fuera el caso, que es el caso que va a ser en la teoría de Dirac, entonces lo que diremos es que la teoría de Dirac tendría una simetría continua definida por transformaciones del tipo m, esta m que hayamos encontrado. Pero a diferencia de las simetrías que hemos estado viendo hasta hace poco, que son simetrías que tienen que ver con el espacio-tiempo, aquí esta simetría ocurriría en el espacio interno. Pero mucho más importante, el hecho de que haya un grupo de Lie o hubiera un grupo de Lie involucrado, significa que automáticamente tendríamos, por el teorema de Nether, y por estas premisas, tendríamos una carga conservada. Vale, entonces para mirar si esto existe, pues simplemente se sustituye y hay que mirar qué condiciones tiene que cumplir M para que exista o no exista, ¿no? Enseguida lo vamos a ver. Pero antes de eso, dejadme deciros qué significa
geométricamente multiplicar por m un campo vectorial. Vamos a fijarnos solo en este punto momentáneamente y vamos a hacer un esquema simbólico de lo que quiere decir en esencia multiplicar un vector por una matriz. Evidentemente una matriz que no sea singular, que el determinante no sea cero, vamos, porque si no esto sería un caos y tendríamos problemas por todos los lados. Pues bien, el efecto que tiene en general una matriz sobre un vector es el cambio o el posible cambio de su dirección y el cambio en su magnitud, en el módulo. Aunque aquí habría que ir con cuidado porque para poder decir magnitud, módulo, etcétera, tendría que haber definido aquí una métrica y no lo hay. Pero bueno, no nos vamos a poner exquisitos ahora porque si no es que no vamos a acabar nunca. El caso es que una posible acción sería pues esta, por ejemplo. Fijaos cómo va girando y también adquiere más magnitud. La flecha se vuelve más grande. Bueno, esto podría ser la acción de m sobre este. Pero ¿cuál sería la acción si volvemos para atrás? Por ejemplo, en el campo del punto 2. Bueno, pues aquí es donde está la importancia del por qué esta m digo que sea constante de momento. Porque quiere decir que si esto se rota el ángulo x, el que sea, entonces aquí este vector también va a girar ese ángulo. Y si la proporción con la que aumenta el módulo es la que sea, aquí vamos a tener la misma proporción. Insisto, porque es la misma matriz para todo el mundo. De hecho, vamos a poner también puntos que habíamos borrado y vamos a ver la acción de esa matriz M, que es la misma para todos los puntos, y lo que haría pues es simplemente esto. ¿Vale? Pues básicamente lo que estamos diciendo es que llamamos psi1 a esta solución y llamaremos psi2 a esta cosa que queremos que sea solución. Así que vamos a hacer las matemáticas, que básicamente consiste en sustituir aquí psi2 y si me permitís vamos a escribir simplemente psi, o sea que llamamos psi, ya la x ya se sabe que hay dependencia en x. Bueno, pues básicamente lo que estamos diciendo es, si psi es solución, preguntarnos si m por sí también lo es. Entonces, básicamente podemos entrar a esta matriz constante hasta aquí, de momento, y también va a multiplicar a m. Y como es, fijaos que lo voy repitiendo constantemente para que no se nos olvide, como es una matriz de números constantes, pues entonces es transparente a la derivada y puede perfectamente colocarse aquí. Pero ya no puede hacer nada más de momento, porque se topa con otra matriz y ya sabéis que las matrices no conmutan en general. Y aquí habríamos acabado. Por tanto, la única opción viable para que la nueva función sea solución es que conmute. Si resultara que gamma mu con m conmutara, entonces podríamos colocar esta m aquí y ahora sí, un numerito m con una matriz conmuta y por tanto ya puede salir fuera factor común. Y como hemos visto que todo esto da 0, porque si es solución, significa que todo esto da 0 y 0 por lo que sea, 0 y por tanto también sería solución esta nueva psi. Por tanto, la condición para que exista una simetría global es importante. Esta m es igual para todo el mundo, por eso decimos simetría global. Si m dependiera del punto, entonces se llamaría simetría local. Pero de momento estamos con la simetría global, una misma m para todo el mundo. Bueno, pues como digo, la condición para que eso pase es que las gammas, todas ellas, conmuten con esta matriz m. La pregunta es, ¿quién es esta matriz? Si es que existe. Bueno, pues resulta que por diversión, creo que fue ayer, en Twitter puse este problema. ¿Existe alguna matriz compleja unitaria M? Bueno, olvidad un momentito de lo unitario, enseguida lo aclaro. ¿Que conmute simultáneamente con esta gente? Bueno, esto es una pregunta trampa porque si hubiera puesto solo esto, la gente hubiera llegado a una solución de forma inmediata. Primero porque o bien la gente es muy lista y sabe la solución y si no la sabe se puede buscar perfectamente en Google diciendo, oye, ¿cuáles son las matrices que conmutan con todas las matrices gamma? Bueno, pues la respuesta, y esto lo pongo como ejercicio, de verdad que es un ejercicio muy interesante, bueno, demostrar que la única matriz que cumple esta condición es del estilo un cierto número por la matriz identidad 4×4, donde este número puede ser cualquiera. Esta alfa de aquí puede ser, de hecho es, un número complejo.
Déjame poner este número complejo como un cierto número real por e elevado a i y otro cierto número teta también real. Y por supuesto la identidad 4×4. O sea, que parecería que tenemos dos parámetros, r y teta. Y ciertamente la ecuación de Dirac es invariante bajo cualquier elección de estos parámetros r y teta. Pero ¿quiere decir esto que la teoría de Dirac al completo es invariante? Para decir que una teoría es invariante bajo una transformación, lo que tiene que pasar es que la acción, tanto para el campo transformado como para el campo sin transformar, tiene que ser igual. O sea, invariante, vamos. Y en los casos en los que la transformación no dependa del punto, como es el caso porque esta m no depende del punto, entonces nos basta con que sea invariante el lagrangiano, la densidad lagrangiana. Entonces, vamos a ver si la invariancia del lagrangiano nos impone alguna condición para este número r y este número teta. Pues vamos a imaginar que partimos del lagrangiano transformado, por tanto, de las funciones de onda transformadas. Entonces, eso va a querer decir que en vez de psi tendremos m por psi barra. Y aquí m por psi. Como hemos visto, esta m puede atravesar todo esto perfectamente hasta llegar aquí. La razón es que esta m, esto es un número, por tanto conmuta perfectamente, la derivada es transparente porque esto es una constante que está multiplicando, no sumando, y además hemos visto que m conmuta con las gammas mu, por tanto se puede colocar ahí perfectamente. Con lo que entonces vemos que la condición que se tiene que cumplir es que esto vuelva a ser psi barra, para que entonces recuperemos el lagrangiano sin transformar. Entonces veamos, psi barra es esto que tenemos aquí, por tanto, m, psi, daga, gamma 0. Y por supuesto nos queda esta m que tenemos que poner aquí. Esto le damos la vuelta y lo convertimos en daga, esta m en daga también, gamma 0, m. Por tanto, de momento vemos que la parte de la izquierda es esto de aquí. Y recordemos que tiene que dar lo que he dicho hace un momentito, psi barra. Pero psi barra es, por definición, psi daga, gamma 0. Por lo tanto, lo que vemos que tiene que pasar si eliminamos esta psi daga es que esta matriz M tiene que cumplir esta relación. Pero recordemos que la matriz M tiene esta forma, por lo tanto, al sustituir aquí tendremos R se queda igual porque es un número real, la teta también se queda igual porque es un número real, pero esto cambia la I por menos I. Aquí en esta M se queda exactamente igual y aquí tenemos gamma 0 y aquí también. Pero esto, como es un número, lo podemos poner perfectamente aquí. Estas exponenciales se cancelan y nos queda R cuadrado. Y claramente, como en la parte derecha no tenemos nada, que es equivalente a decir que tenemos un 1 multiplicando, necesariamente r al cuadrado tiene que ser igual a 1. Por lo que entonces r o es más o menos 1. Pero lo cogemos igual a 1 por una sencilla razón. Porque si lo cogiéramos, por ejemplo, igual a menos 1, esto siempre se puede poner como e elevado a i pi y por tanto podemos añadir un pi en esta fase y sigue siendo un número real. O sea que con toda generalidad, m no tiene más remedio que ser de la forma esta de aquí. Concretamente, m es un conjunto infinito de posibilidades, tantas como números reales teta, de la forma e elevado a i, donde teta es un número real y por supuesto aquí tenemos la identidad, ¿vale? Que no la pongo, identidad 4×4 que no la pongo, soy pesado, pero es importante porque si no esto no cuadra mucho. Y lo maravilloso del asunto es que estas matrices ya las hemos visto. Resulta que el conjunto de todas estas matrices de esta forma, junto con el producto de matrices ordinario, forma un grupo y justamente un grupo de Lie. Y no cualquier grupo, sino justamente el grupo U1, que vimos, creo recordar, bueno, lo vimos en varios capítulos, pero donde nos tenemos que fijar sobre todo es en el capítulo 60, no solo por esto, sino por lo que va a venir, del curso de teoría cuántica de campos. Así que entonces podemos decir que la teoría de Dirac es invariante U1. Pero cuidado, U1 global, que insisto, quiere decir la palabra global en este contexto significa que este ángulo no depende del punto. Para todos los puntos del espacio-tiempo, el ángulo este es el mismo. Esto es lo que significa global. Y esto, por supuesto, es de momento. Para los que ya sabéis de qué va el asunto, enseguida vamos a hacer que esto no sea global, sino local. Os aprovecho para decir que
si este ángulo dependiera del punto, entonces a esto se le llamaría local. Pero esto no lo hemos visto de momento. O sea, no lo hemos demostrado ni hemos hecho nada. Muy bien, lo he apuntado aquí. Entonces, en definitiva, la idea es que si tenemos un campo por aquí, sí, y otro por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, y efectivamente esto es solución de la teoría de Dirac, de la ecuación de Dirac, entonces, si giramos cada uno de los vectores un cierto ángulo, igual para todos, el nuevo sí' obtenido también es solución. Pero, curiosamente, si miramos, por ejemplo, la densidad de energía, va a ser la misma tanto para el campo psi como para el campo, entre comillas, girado o transformado. Básicamente porque fijaos la forma que tiene. De aquí saldrá una M y de aquí saldrá una M daga, y estas M's y M's daga, como ya se ve aquí, M daga, que es E elevado a menos I teta, se van a cancelar y por tanto la energía va a dar la misma. Pero no solo eso. Si interpretamos esto como una función de onda, no como una teoría de campos, sino como tipo Schrödinger, para entendernos, la densidad de probabilidad va a dar exactamente igual tanto para el psi como el psi'. Por tanto, es absolutamente indistinguible la situación de si tenemos un campo así o así, habiendo girado un cierto ángulo teta. La física es invariante. Es decir, los observables dan los mismos resultados tanto para el campo original como para el campo transformado por esta matriz M, que vuelvo a insistir es global. Claro, la pregunta, bueno, uno se puede hacer muchas preguntas, pero una pregunta interesante es la siguiente. Imaginemos que existe una solución, yo qué sé, por ejemplo, esta. ¿Vale? Tenemos un campo psi que es solución. Hemos visto que si giramos todos un cierto ángulo también será solución. Muy bien. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Imaginemos que cogemos uno de ellos, este por ejemplo, y lo roto un cierto ángulo teta. Y el resto lo dejo igual. Claro, ahora ¿qué ocurre? Que la función transformada se obtiene a partir de una m en donde el ángulo sí que depende de x. Por ejemplo, si este es el punto yo qué sé, A, pues entonces esto quiere decir que nos va a dar la función original o e elevado a i un cierto ángulo teta a, por ejemplo, multiplicado por psi, pero cuidado, esto si el punto no es a y esto si el punto es a. Por eso digo que hay una dependencia en x, ¿no? Si queréis en vez de p voy a poner x, punto x. La pregunta es, ¿sería esto solución? Si aplicamos el operador derivada parcial, porque es una de las cosas que tenemos aquí, sobre esto, pues bien, esto va a dar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Si ahora multiplico por i gamma mu y le resto menos m por esto de aquí, tanto en un lado como en otro, por supuesto. Fijaos, lo que he hecho simplemente es aplicar esta parte de lagrangiano, pero con la función transformada. ¿Vale? Fijaos, este operador, que es esto, actuando sobre psi', que es esto de aquí, y luego menos m por psi', esto de aquí. ¿Vale? Simplemente he desarrollado esa parte. Por tanto, solo me falta aplicar, o sea, multiplicar por la izquierda por psi barra. Entonces, voy a borrar esto porque no me caben las cosas, pero lo voy a hacer por aquí. Y entonces, todo esto que estoy seleccionando ahora es, por fin, el lagrangiano prima. Pero esta señora prima la podemos quitar, o sea, la prima me refiero, y poner e elevado a menos i teta, que es lo que va a aparecer precisamente por el daga este de aquí. Lo cual hace que todos estos factores, o sea, este e a la menos i teta, se cancele con este y con este. Y entonces podemos multiplicar, voy a borrar este corchete y voy a multiplicar por lo que tengo. Se me mueve la pantalla, no sé por qué. Vale, pues multiplicaremos por aquí, y esto de aquí resulta ser el lagrangiano
fermiónico sin transformar. Así que déjame ponerlo por aquí al principio, más lo que sobra, perdón, que he multiplicado 2 veces por psi barra, sin querer, por supuesto. Entonces, incluso si queréis, vamos a poner esto, que es un número, incluso esta i con esta i, que va a ser menos, lo voy a poner aquí ya, y así aún más simplificado. O sea que al final tendremos. O sea que claramente, si hacemos esta transformación, el lagrangiano no queda invariante. Pero recordemos que es la acción la que queremos que quede invariante. Por lo tanto, si hacemos la integral sobre todo el espacio-tiempo de este lagrangiano, necesariamente ha de ser lo mismo que la integral sobre todo el espacio-tiempo de lo que es esto de aquí. Y esto es lo que podemos denominar la acción prima del campo del lagrangiano transformado debido a la transformación del campo. Pero esto lo podemos poner en dos trozos. Un primer trozo con solo el lagrangiano original. Y claramente esto sería la acción original. Por tanto, de momento tenemos que la acción transformada, por así decirlo, es la acción del campo original sin transformar ni nada, menos esta integral. Pero podemos integrar por partes y nos vamos a llevar una sorpresa. Si integramos por partes, significa que esto va a dar menos la integral de 4x, teta, y la derivada mu de este factor. Por tanto, menos con menos, más. Pero resulta que esto es 0. Enseguida os lo voy a demostrar, es muy fácil de hacer. O sea que si vemos que esto es 0, resulta que la acción permanece invariante. Luego, entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo que vemos es que el lagrangiano no queda invariante, la ecuación de Dirac tampoco queda invariante, sin embargo, la acción sí. Pero bueno, no nos aventuremos. Déjame demostrar rápidamente esto que acabo de decir. Para eso, lo que podemos hacer es coger la ecuación de Dirac. Déjame poner esto por aquí y esto también. Y lo que quiero hacer es demostrar que parcial mu de esto es 0. Vale, pues voy a multiplicar por psi barra por la izquierda, y esto siempre lo puedo hacer porque si psi es solución significa que todo este operador actuando sobre psi da 0, así que da igual por lo que multiplique, que va a seguir siendo 0. Pero fijémonos lo que va a pasar curiosamente. Si multiplico esto por aquí y esto por aquí, tendremos esta ecuación que es cierta. Vale, y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esta parcial y la voy a hacer actuar sobre todo esto. ¿Y qué es lo que va a dar? Pues va a dar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Y nosotros precisamente tenemos esto aquí. Luego, si pasamos restando este término de aquí, y ponemos un igual aquí, por supuesto, hemos expresado este término de esta manera. Así que lo sustituyo. Y ahora estos dos menos se van a convertir en más porque los paso al otro lado. ¿Y qué es lo que tenemos? Igual a simple vista no se ve, pero si saco factor común psi por la derecha, resulta que todo esto es justamente esto, que es 0. Por tanto, 0 por lo que sea, 0. O sea que demostrado. Esto de aquí, y da igual si hay i o no i, porque es un numerito constante, por tanto, demostramos que esto efectivamente da 0, que es lo que queríamos demostrar, y si eso es verdad, significa que la acción permanece invariante. O sea, que tenemos que actualizar esto de aquí y decir que esta teoría es U1 local, invariante, y por tanto este ángulo depende de x. Y estoy convencido que a estas alturas de vídeo, más de uno y de una estará un poco confundida, porque en todos los libros nos dicen que precisamente la teoría deja de ser invariante, lo cual no es verdad, como acabáis de ver. Sí que es cierto que el lagrangiano cambia, que la ecuación de Dirac cambia, pero la acción no, ¿vale? No os preocupéis, seguid viendo el vídeo, que enseguida se aclarará todo. De hecho, es lo que voy a hacer ahora mismo. O sea, vamos a poner un poco de orden. De momento lo que tenemos es que si el lagrangiano, en vez de definirlo de la manera habitual, que es esta, le añadimos
este término, esto nos lleva a una acción que es exactamente la misma acción que si este término no está. Déjame poner esto un poquito mejor. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si consideramos la densidad lagrangiana como una función, o un funcional, si queréis, da igual, de psi, de derivadas de psi, pero parametrizado con una cierta función teta, ¿vale? Recordad que teta es una función, ahora, una función derivable, pero una función. Pues bien, tenemos una familia de densidades lagrangianas que nos dan la acción de tal manera que tanto la acción de la solución, vamos a decir, original de la teoría, como la acción evaluado en sí, pero transformada con esta exponencial, es decir, esto, pues la acción es la misma. O sea, lo que vengo a decir es, vamos a imaginar que nos inventamos una función, por ejemplo, me lo invento, x al cuadrado más y al cuadrado menos t por x. Bueno, pues esto nos va a dar o nos va a definir un lagrangiano que, aparte de depender del campo y todo eso, dependerá también de esta función. ¿Cómo? Pues de esta manera de aquí. Simplemente poniendo la función aquí, derivando con respecto del tiempo, de x, de y, etc. O sea, bueno, sustituir, vamos. Y este lagrangiano nos dará una cierta acción. Pero si ahora nos inventamos otro, vamos a poner esto θ1, por ejemplo, y ahora me invento otra función. Por ejemplo, x menos y al cuadrado. Esto nos va a dar otra densidad lagrangiana, pero nos va a dar la misma acción. Y eso para cualquier función θ que nos imaginemos, siempre que θ sea diferenciable y, en fin, más o menos suave. Y puesto un poco más bonito, sea cual sea la función que nos inventemos, nos va a dar a una acción que no depende para nada de ese ángulo. O de hecho, de otra manera, que nos va a dar la misma acción. Pero claro, es que esto es muy fuerte. O sea, lo que estamos diciendo es que si en el espacio interno encontramos una solución, conjunto de vectores psi, de la ecuación de Dirac para θ igual a 0, o sea, lo original, pero resulta que construimos a partir de esta solución una nueva función de onda multiplicado por este factor, y como θ depende de x, déjame ponerlo para que quede claro, θ dependiendo de x, pues eso, multiplicado por la función original, resulta pues que nos va a dar pues una cosa totalmente diferente de lo que teníamos al principio. Pero es que si volvemos a multiplicar, yo que sé, por ejemplo, por otra función que le llamo alfa, la anterior nos va a dar otra cosa distinta, de nuevo. Y si esto nos da un cierto lagrangiano, esto otro lagrangiano y esto otro lagrangiano, que aquí podemos poner que es como el lagrangiano del ángulo 0, aquí de un cierto ángulo θ y de aquí un cierto ángulo θ más alfa, pues todo eso, como digo, va a dar la misma acción. Lo cual significa que sea cual sea la realidad que está describiendo esto, físicamente tiene que ser indistinguible de esta y de esta, precisamente porque todas tienen la misma acción. Dicho de otra forma, existe un grado de libertad a la hora de describir matemáticamente el sistema de forma que nos dé la misma física. Por tanto, no tenemos más remedio que tener en cuenta este grado de libertad. Entonces, una posible manera sugestiva es decir, vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este lagrangiano de una forma interesante, que es, vamos a sacar factor común psi barra por la izquierda, psi por la derecha. En vez de este menos, vamos a poner una i aquí y quitamos este menos y ponemos otra i, es lo mismo, y por i es menos 1. Ponemos esta menos m a la derecha de todo. Ahora sacamos factor común i gamma mu. Y no tenemos más remedio que decir que este lagrangiano es el más general posible que describe la física de Dirac. Vale, llegados a este punto voy a hacer una apuesta. O mejor dicho, apuesto a que os estéis haciendo la pregunta. ¿Cuántos de vosotros pensáis que en realidad este parcial mu de θ en realidad es a mu, del que estuve hablando largo y tendido cuando hicimos la Yang-Mills? Y que le estoy aquí dando un montón de vueltas para acabar diciendo esto. Claro, si eso fuera así, que esto en realidad
es a mu, entonces tendríamos que decir que esta teoría es Dirac, es decir, describe el comportamiento de fermiones, pero en el seno de un campo electromagnético, si es que aquí hay una A, ¿no? Bueno, pues la respuesta a esto, que decir que esto de aquí es A, no nos lleva a ningún campo eléctrico ni magnético. Y si no, aquí viene la demostración. Sabéis que si queremos saber si hay un campo eléctrico o un campo magnético, lo primero que tenemos que hacer, bueno, una posibilidad es encontrar el tensor de Faraday, F mu nu, y a partir de este tensor se puede generar E o B. Bueno, también se puede obtener a partir del vector A, pero bueno, en esencia F mu nu contiene toda la información del campo electromagnético. Por lo tanto, si fuera cero, entonces querría decir que no hay ni campo eléctrico ni campo magnético. Pero ¿es cero? Bueno, veamos. Recordad que la definición para Yang-Mills tipo U1, ahí vimos en su momento, en los capítulos esos que espero que hayáis revisado ya, y si no, tenéis que revisarlos, porque ahí explico todo. F mu nu se podía expresar como F como parcial mu a nu menos parcial nu a mu. Y si ahora sustituimos, esto da idénticamente 0, porque recordad que si esta función es diferenciable, da igual el orden en el que derives parcialmente, que va a dar lo mismo, teorema de Schwarz. Por lo tanto, lamento deciros a aquellos de vosotros que estéis pensando que esto en realidad es A, porque no nos lleva a ningún campo eléctrico ni magnético. Por lo tanto, no es Dirac en el seno de un campo electromagnético, es Dirac de toda la vida, o sea, fermiones completamente libres. O sea, Dirac, vamos. Entonces, esto es muy importante recalcarlo y me parece que los libros, al menos no he encontrado, tengo que revisar porque creo que no he visto, a ver, si alguno de vosotros ha visto algo parecido a esto en algún libro, que me lo diga, ¿vale? Tengo muchísima curiosidad. Digo esto, cuando digo esto me refiero que el campo o el lagrangiano de Dirac, la forma más general que tiene es esta y no sin esto, que es como lo suelen poner. Y claro, también tenemos que actualizar el hamiltoniano, o sea, la densidad hamiltoniana. La más general posible de Dirac, pues es esta. Y haciendo Euler-Lagrange de la densidad lagrangiana, se encuentra fácilmente que la ecuación de Dirac es... Por tanto, podríamos decir que tuviéramos que ponerle un título a esto, pues Dirac más general posible. Pero, insisto, solo Dirac, no Dirac con un campo electromagnético por ahí, ¿vale? Como os acabo de demostrar. Y la imagen pictórica seguiría siendo esta. Eso sí, lo que sí que es cierto es que podríamos considerar que esto que acabo de escribir sería como un Yang-Mills que podríamos catalogar como sencillito. Ojo, la palabra sencillito, que me acabo de inventar, lo que viene a decir en mi lenguaje inventado es que el espacio interno no contiene ningún campo electromagnético. Dicho de otra manera, que la conexión es plana. ¿Por qué digo que la conexión es plana? Porque recordad que acabamos de encontrar el tensor de curvatura y nos da 0. De ahí lo de plana. Por tanto, lo de sencillito, creo que un matemático diría trivial, aunque creo que lo utiliza para otra... Los matemáticos utilizan trivial en otro contexto, así que mejor que no me lo invente. Pero claro, aquí es donde viene la gran idea. Decir, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Deseo inventar una nueva teoría que incorpore Dirac más un campo electromagnético. Y aquí tengo que recalcar que estoy diciendo inventar una nueva teoría. O sea que lo que voy a escribir ahora no es Dirac, es Dirac más un campo electromagnético. Y ojo, aquí no hay campo electromagnético. Estoy insistiendo bastante porque es un concepto no solo que es importante, sino que además en los libros está de una manera hecho que parece que es contradictorio con lo que estoy diciendo, pero no lo es. Lo que está en los libros es correcto. Lo que pasa es que a mi modo de ver esconden un poquito este tipo de cosas que estoy diciendo. Pero bueno, eso ya es a gusto del consumidor. Así que lo voy a poner fluorescente esto. Por cierto, antes de inventarme la nueva teoría, déjame definiros lo que se entiende. Bueno, más que definiros, no, recordaros que lo que era una transformación de Gauge. Que esto, insisto, lo expliqué en los cursos de teoría cuántica de campos que se llaman Yang-Mills, ¿vale? Que lo tenéis en la lista en la lista de reproducción de teoría cuántica de campos. Pues bien, ahí vimos que hacer una transformación de Gauge es hacer un cambio de base en el espacio interno. Y al hacer un cambio de base en el espacio interno, lo que ocurre es que las componentes de estos vectores que viven aquí, en el espacio amarillo, entonces pasan a ser, si os acordáis, yo en su momento puse
una matriz M por psi. Lo que pasa es que hemos visto que esta matriz M, en este caso concreto, tiene una forma muy particular. E elevado a I, teta. ¿Vale? Estamos hablando ya hace rato del caso U1. Y recordad también que la conexión, que en este caso la interpretamos como ese término, ojo, igual tengo que aclarar. O sea, cuando digo que es la teoría de Dirac y que la conexión es plana, estoy diciendo precisamente eso, que hay una conexión. Lo que pasa es que es plana, o sea, que no añade ninguna información, ningún campo electromagnético, pero hay una conexión, que es precisamente esta. Lo que pasa es que es una conexión sencillita. Voy a poner una analogía. Cuando estábamos hablando en relatividad general del transporte paralelo y todo eso, vimos que cuando uno tiene un espacio-tiempo de relatividad general y pasa, por ejemplo, de un espacio plano en coordenadas cartesianas a el mismo espacio plano, pero con coordenadas polares, por ejemplo, aquí aparece una conexión, porque las coordenadas no son las cartesianas, pero esa conexión nos lleva a curvatura, la de Riemann, igual a 0, porque el espacio sigue siendo plano. Bueno, pues una idea parecida es lo que estoy diciendo aquí. El hecho de que haya una conexión no nos asegura que haya una curvatura. Tenemos que calcular el tensor de curvatura y ver si hay o no curvatura. Bien, pues esta conexión en el capítulo, creo que era el capítulo 61 de QFT, y antes ya os dije que esa conexión tenía que cambiar de la siguiente manera. Si esto es la conexión original, cuando se hace una transformación de gauge, déjame poner aquí en vez de teta alfa, porque si no, no se va a distinguir, ¿vale? Porque teta ya es de donde partimos. Pues bien, si se hace una transformación de gauge de manera que se aplica esta fase sobre la función de onda, entonces la nueva conexión tenía que cambiar así, en donde esta alfa de aquí es esta alfa que pongamos aquí. Claro, lo que pasa es que, ¿qué es G? Claro, si nos acordamos del capítulo que espero que hayáis repasado, yo decía que la conexión, o sea, la definía así, menos I, G y algo con mu. Entonces fijaos que aquí hay un más, por tanto significa que en este caso concreto estoy eligiendo G igual a menos 1. Por tanto, para este caso concreto, esto dará más. ¿Vale? Pues esto es una transformación de gauge. Pues bien, dicho esto, vamos a construir una nueva teoría inventada. Y lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente, decir, oye, mira, hacemos una cosa. Como al darme cuenta de que la teoría de Dirac tiene una simetría U1 local sencillita, ¿de acuerdo? Pero la tiene, ¿por qué no inventamos una teoría casi igual a la que tenemos, haciendo un espacio interno con curvatura? Y por supuesto el espacio-tiempo lo dejamos exactamente igual, el de Minkowski de toda la vida. Y decimos que la conexión que vamos a implantar en este espacio la vamos a llamar a mu, que ahora no tiene por qué ser el gradiente de una función. Podría serlo, pero en general no lo va a ser, porque si está curvo significa que no puede tener esta forma porque ya hemos visto que tendría curvatura 0. Por tanto, en general, a mu, a pesar de que puede ser esto como una opción, vamos a dejar que pueda ser cualquier cosa, a condición de que nos reproduzca una curvatura y de ahí pueda surgir un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, básicamente lo tenemos todo, porque lo único que hay que hacer es hacer un copy-paste y decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a poner aquí I, Q, a mu. Y nuestras transformaciones de gauge, vamos a poner aquí teta. Y tal como os dije en el capítulo 61, por ejemplo, de teoría cuántica de campos, la conexión, cuando se hace un cambio de base, se transforma como ella misma menos 1 entre Q parcial mu de teta. Y ahora sí, podemos decir que esta teoría es, tal cual la tenemos aquí escrita, es Dirac más un campo electromagnético de fondo. ¿Y por qué digo de fondo? Bueno, pues es lo que voy a explicar justo ahora. Vale, borramos nuestra teoría antigua y aún no pongo QED porque le falta un pequeño ingrediente que enseguida voy a especificar. Vale, voy a explicar lo de fondo, este de fondo de aquí. Bueno, yo creo que con un ejemplo va a quedar clarísimo.
Imaginad que tenemos una onda electromagnética navegando, entre comillas, en esta dirección. Y vamos a suponer que tenemos un electrón por aquí. Pues si digo que tenemos una teoría de Dirac con un campo electromagnético de fondo, lo que significa es que este electrón va a responder al campo magnético y a lo mejor, pues, yo qué sé, le da por oscilar, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que no va a pasar es que la onda, al encontrarse con un electrón, pues, por ejemplo, que le diera por cambiar de dirección. Porque eso querría decir que esta onda este campo electromagnético estaría interaccionando debido a la acción de este electrón y cambiaría. Bueno, pues esto no es posible hacerlo con este, ¿dónde estás? Aquí, con este lagrangiano, de momento. Pero esto que estoy diciendo es lo que se utiliza en mecánica cuántica ordinaria, sobre todo en física atómica, que uno planta la ecuación de Schrödinger, ¿no? Por ejemplo, y entonces dices, vale, pues venga, ¿qué le pasa a un electrón en un átomo cuando ponemos un campo electromagnético? O un campo eléctrico, lo que sea, ¿no? Y entonces resolvemos la ecuación de Schrödinger, pero imaginando que nuestros electrones, protones, etcétera, no cambian para nada el campo electromagnético, no lo influencian para nada. Entonces, a efectos prácticos, podemos imaginarnos que esta sábana, el espacio interno, efectivamente está curvado porque hay campos eléctricos y magnéticos, pero está congelada. Entonces, si queremos que esta sábana del espacio interno se curve, dependiendo de quién es psi, o sea, que haya una interacción, o sea, que la sábana esta actúe sobre el campo, pero que el campo también actúe sobre la sábana, entonces necesitamos dejar que esa sábana evolucione, bueno, en el tiempo y en el espacio, pero que evolucione según las reglas válidas. ¿Y cuáles son las reglas válidas de evolución de un campo electromagnético? Las ecuaciones de Maxwell. ¿Y cuál es el lagrangiano de Maxwell? El que una vez aplicadas las ecuaciones de Euler-Lagrange nos va a dar las ecuaciones de Maxwell. Pues el mundialmente conocido menos un cuarto F mu nu, que argumenté que tenía que ser en una teoría Jan Mills de esta manera, ya digo, en los capítulos que tengo dedicados a Jan Mills en el curso de teoría cuántica de campos. Entonces, ahora sí, vamos a construir nuestro flamante lagrangiano QED, que va a ser este trozo más este trozo. Y de hecho, incluso lo voy a poner verde, ya que hemos puesto en verde lo que tiene que ver con el... Bueno, de hecho, déjame poner en verde solo el campo AMU, y como ya sabéis que F está compuesto de AMUs, pues entonces vamos a ponerlo verde también para que visualmente quede claro dónde están estos campos de gauge. Y por tanto ahora esta sábana deja de estar ya congelada y tendrá su propia evolución. Pero no una evolución libre, porque para que tuviéramos una evolución libre solo tendría que haber este término en el lagrangiano. Así que incluso creo que sería interesante que lo diga. Perdón, me estoy dando cuenta que hay un lío de paréntesis. A ver, perdón. Ya, me imagino que empieza a estar un poco cansado. A ver, aquí tenemos un paréntesis bien grande y aquí uno menos grande. Ahora sí, perfecto. Pues bien, como decía, vamos a reescribir este lagrangiano de otra manera interesante, que será, copiamos esto tal cual y ahora vamos a copiar gamma mu parcial mu por este campo, ¿vale? Esto sería uno de los términos. Luego tendríamos más este campo por esto y por esto. Y por supuesto por el campo psi. Y nos falta un último término que es el de la masa por psi barra psi. Y el término de Maxwell. Déjame simplificar. Esta I con esta I se va a convertir en un menos por aquí. De hecho, esta Q, los libros la suelen poner, es una tontería, pero bueno, lo suelen poner aquí. Entonces, ¿por qué es interesante ponerlo de esta manera? Bueno, pues porque si solo nos fijáramos en este fragmento y esto no estuviera, esto sería el lagrangiano de fermiones sin masa. Déjame cambiar de orden esto. Sin embargo, si el lagrangiano tuviera este término y este término, entonces estaría describiendo fermiones con masa. Por otro lado, si el lagrangiano fuera hasta aquí, entonces tendríamos fermiones con masa y un campo electromagnético de fondo. Y por supuesto, si tenemos todo, pues es fermiones con masa, pero no un campo electromagnético de fondo, sino un campo electromagnético
que se ve afectado por los fermiones, pero también los fermiones se ven afectados por el campo electromagnético, porque aquí tenemos el término o el lagrangiano de interacción entre los fermiones y el campo electromagnético. Entonces, estas son dos maneras puestas con cierto detalle y luego hay otra típica, que es, vale, pues vamos a definir la derivada covariante de la manera en la que tenemos que definir, que es parcial mu más iq a mu, y por lo tanto, una manera simplificada de poner el lagrangiano QED sería decir, si todo esto es la derivada covariante. Y la voy a poner verde para que quede claro que aquí dentro está, aparte de la derivada, está el campo electromagnético, vamos. Bueno, estas serían tres maneras posibles de expresar el lagrangiano de QED. Por cierto, no sé si lo he dicho, pero Q, como no puede ser de otra manera, va a ser la carga del electrón, pero en este contexto también se identifica como la constante de acoplamiento. ¿Por qué constante de acoplamiento? Bueno, constante porque en teoría no es una función, es un número, aunque cuando hagamos renormalización el concepto de constante va a cambiar un poco, pero bueno, de momento es una constante, y de acoplamiento es porque dependiendo de lo intenso o grande que sea este número, pues van a interaccionar más o menos los fermiones con los fotones. Y la manera en la que interaccionan pues es a través de la carga. O sea, eso lo sabemos desde el siglo XIX, por eso se le llama Q. Y creo que ya os he dicho demasiadas cosas. Me quedan muchísimas más que decir, pero bueno, a ir dosificando en diferentes capítulos, porque si no vais a acabar con mareo. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.